Y el día de hoy te traigo una clase de español. Vamos a ver la secuencia número 6, analizar documentos administrativos y legales. Y es que en la vida cotidiana es común realizar acuerdos legales, convenios o intercambios administrativos. Por ejemplo, cada vez que un familiar obtiene algún empleo, debe firmar un contrato, o que cada vez que compramos un artículo, nos entregan un comprobante o un recibo. Todas estas situaciones, los documentos sirven para formalizar el intercambio y con ello, las partes involucradas quedan debidamente amparadas ante cualquier situación relacionada con lo que ellos estipulan. Así que para iniciar, estas actividades vamos a leer La Voz del Valle. Aquí nos cuenta un problema de un grupo de ejidatarios del poblado de San Juan Raya en el municipio de Zapotitlán. Estos agrarios se quedaron sin sus tierras y todo porque no tenían un documento legal, así que te invito a que lo leas completito y que después, contestes las preguntas previas que te pongo aquí a un lado. ¿Cuál es el tema central de la nota? ¿Conocen una situación similar? ¿Cuál sería la solución? ¿Y qué importancia les parece que podría tener lo que acaban de leer en la vida de las personas? Y es que tal vez en tu comunidad existan, problemas muy similares a donde tal vez algún familiar, algún conocido tuyo, por falta de un documento se quedó sin alguna propiedad o algún artículo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta secuencia es revisar documentos legales y administrativos para que, podamos aprender a interpretarlos. Estos conocimientos nos van a permitir comprender la importancia de establecer acuerdos y transacciones por escrito. Te pongo las diferentes fases que vamos a estar siguiendo para darle, este procedimiento de análisis de documentos legales. Son 4 en total, así que vamos con la número 1, que es analizar la función social de los documentos administrativos y legales, donde nos invita a ver una situación de los papás de Cristina que habían planeado una fiesta para celebrar su aniversario de bodas. Y para animar la fiesta, decidieron contratar a una persona que se encargara de la música, y para grabar el evento, compraron una videocámara. El joven DJ, les garantizó que haría una buena selección de música y firmaron un contrato. Sin embargo, el día de la fiesta no se presentó ni avisó que no asistiría. Por otra parte, la cámara que compraron presentó fallas y no pudieron usarla en la fiesta. Lo único que les queda es devolverla o solicitar su reparación. Entonces, en base a eso, nosotros aquí tenemos del lado izquierdo varios documentos que están, en la casa de Cristina, y vamos a tener que seleccionar alguno de ellos para poder, resolver esta situación. Por ejemplo, el primero es un contrato de prestación de servicios. El que tenemos aquí a un lado es un título de propiedad. Este otro es una garantía de compra. El que tenemos por este lado es, uno de transportes y cargas, que es una factura. Este de aquí es una factura de una tenencia del 2019 y este último es de una papelería El Lapicín. Como puedes ver, son diferentes artículos, son diferentes notas. ¿Cuál de estas nos pueden servir para poder darle solución a lo que le pasó a los padres de Cristina? Y uno de esos sería el contrato de prestación de servicios y la garantía de compra de la cámara. Entonces, nosotros tenemos que seleccionar estas dos opciones en nuestro libro de texto gratuito para que después, nosotros leamos el contrato de prestación de servicios que firmó el papá de Cristina y el DJ. Entonces te lo presento aquí a continuación. Solamente voy a aclararte algo, que el contrato de prestación de servicios tiene como función principal regular la manera en cómo se realiza un servicio y las condiciones en las que se va a llevar a cabo. Este acuerdo, se hace entre dos o más personas que se obligan a cumplir lo pactado en lo que está escrito en el documento. Entonces, otra cosa bien importante que debes de saber de los contratos de prestación de servicio es que, se establecen derechos y obligaciones entre las partes involucradas, las cuales pueden exigir su cumplimiento mediante la intervención de autoridades competentes en la materia. Entonces vas a tener que leerlo completito todo.
Recuerda que también lo vas a poder encontrar en tu libro de texto gratuito para que lo puedas leer con calma, así que me voy a ir así rapidito con las cláusulas y bueno, al finalizar aquí las firmas. Entonces vamos a contestar las siguientes preguntas que nos dice cuál es el objetivo del contrato y quiénes participan en él. ¿Cómo podemos saber si el contrato es legal? ¿Qué importancia tiene mencionar diferentes leyes o instituciones? ¿Qué beneficios tiene el contrato para el cliente y para el prestador del servicio? ¿Qué consecuencias tiene su incumplimiento? ¿A quién pueden recurrir en caso de que no se cumpla o no se respete lo acordado? Y por último, ¿cómo pueden probar que ambas partes estuvieron de acuerdo con los términos del contrato? Entonces, una vez que termines de contestar esas preguntas, después en tu libro viene esta tablita que te estoy mostrando en pantalla, donde, bueno, con la información del contrato de los papás de Cristina, bueno, vamos a establecer si tienen las siguientes funciones, si las cumple o no las cumple ese contrato. ¿Qué debemos de revisar en los contratos? Bueno, independientemente si son de los padres de Cristina o no. Bueno, y es que antes de firmar un contrato es importante entender lo que se estipula en él, y con esta razón se debe de leer con muchísimo cuidado y aclarar cualquier duda que pueda surgir durante su lectura. Esto evitará, bueno, que nos comprometamos con algo con lo que no estamos de acuerdo y bueno, que pueda ocurrir un incumplimiento porque no se entendió este tipo de principio. Y uno de los problemas de la comprensión tiene que ver con el desconocimiento del vocabulario. Es decir, los términos que se utilizan en la redacción, no todos, bueno, los podemos dominar. Entonces, los documentos legales y administrativos se valen de términos jurídicos que obligan a ser muy precisos en cuanto a lo que se refieren o describen. Entonces, vas a tener que identificar bien en el contrato de estas personas palabras que sean, bueno, de términos jurídicos o administrativos, que ya sea que no conozcas o que tú no utilices normalmente para poder realizar un glosario. Y después, bueno, que encuentres esas palabras que no utilizas normalmente, agruparlas de manera alfabética y ponerle su significado. Y es que comprender el vocabulario en los contratos es fundamental, ya que de eso depende de que se tenga claro qué se está aceptando. Si no se comprende lo que está escrito en el documento, se corre el riesgo de incumplirlo porque no se tiene la capacidad o porque está fuera de las posibilidades o incluso porque, bueno, es injusto. Esto puede tener consecuencias, bueno, administrativas, ya sea alguna multa o incluso jurídicas que pueden llegar hasta pleitos legales, ser detenido por ese incumplimiento. En la fase número 2, características estructurales y gráficas de los documentos legales. De la misma manera en que hay otros tipos de texto, los documentos legales tienen una estructura definida que nos permite saber en qué parte se debe buscar la información específica. Entonces, a pesar de que los contratos pueden leerse de forma libre, es decir, sin un orden obligatorio, tienen una estructura que designa un lugar en cada información. Sus partes son el proemio, las declaraciones, las cláusulas, el cierre y las firmas. Y bueno, se distinguen por sus propias características que a continuación te voy a mencionar. Por ejemplo, en este contrato, bueno, privado de promesa de compra-venta, podemos ver que el proemio es la parte en la que se especifica de qué trata el acuerdo y entre quiénes se hacen. Por otro lado, tenemos las declaraciones, que es el apartado donde las partes manifiestan si son personas físicas o morales. También se incluyen datos de los representantes legales cuando alguna de las partes lo tiene, y su función es contener la información básica de los involucrados, ya sea la dirección, teléfono y datos fiscales como el Registro Federal de Contribuyentes, que sería el RFC. Ahora, por otro lado tenemos las cláusulas, que es el lugar donde se establece la manera en que se realizan o se llevará a cabo lo señalado en el proemio. Para tal fin, bueno, se dividen en varios tipos. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios pueden observar los siguientes puntos, que serían las firmas de pago, la jurisdicción y competencia, penas o sanciones, confidencialidad, causas de nulidad y las garantías. Entonces, para finalizar, también podemos encontrar el cierre del contrato, que incluye una leyenda sobre la aprobación, validación y vigencia del acuerdo.
También tenemos las firmas, que son las rúbricas de la parte involucrada o sus representantes, y en ocasiones, testigos, que con ellas, se formaliza el contrato y adquiere, mayor validez. Entonces, que no se te olviden estas partes, utilicé diferentes ejemplos. Otra cosa que podemos encontrar en los contratos son los recursos gráficos que se usan, para resaltar o llamar la atención sobre una cierta información importante para el lector. Los más comunes son el uso de mayúsculas, letras de mayor tamaño, negritas, subrayados, inciso, numeraciones y líneas para firmar. Una característica de los documentos administrativos y legales es que una vez firmados, en lecturas posteriores no necesariamente se tienen que leer en un orden determinado para entenderlos, sino que se pueden leer desde cualquier punto dependiendo de lo que se desee conocer de su contenido. Por ejemplo, con el contrato de la mamá de Cristina, ¿qué cláusulas consultarías para recordar el monto de anticipo del pago? Para ver la vigencia del contrato, ¿dónde lo puedes ver? Donde verificarías el nombre del prestador del servicio. Entonces es por eso muy importante que los contratos también tengan apartados o la construcción de párrafos. Esto nos va a permitir entender mejor su estructura y en los contratos se hacen principalmente en las cláusulas, las cuales se señalan cada una de las disposiciones, acuerdos o reglas. Por ejemplo, aquí está un contrato de compraventa, es del papá de Cristina. Él lo que hizo fue adquirir un automóvil. Entonces lo que ustedes van a hacer es leerlo y dividirlo en párrafos para que sea más fácil su comprensión. Otra de las características que tienen los contratos es que están escritos en modo imperativo. Los contratos contienen obligaciones tanto para el comprador como para el vendedor, y por eso nos pone el siguiente ejemplo, porque también el contrato de compraventa del papá de Cristina vas a tener que acomodar esas oraciones en modo imperativo, y por eso te ponemos estos ejemplos. Por ejemplo, aquí el modo imperativo, uso del futuro, nos quedaría así: el vendedor entregará el producto en la dirección indicada. Como puedes ver, la palabra entregará, que sería nuestro verbo, está en futuro y tú tendrías que hacer oraciones de este modo imperativo. Pero por ejemplo puedes usar un uso de la perífrasis, que está formada por un verbo en presente o futuro indicativo. Entonces aquí habría que sumarle un verbo auxiliar en infinitivo para que te pueda quedar de la siguiente manera. Por ejemplo, el primer pago se debe hacer o deberá hacer a la firma del contrato. O bien te puede quedar de la siguiente manera: el prestador se obliga a pagar y obviamente la cantidad indicada por deficiencias. Entonces aquí lo que te está indicando de color rojo sería la perífrasis y lo que estaría de color azul sería el verbo auxiliar en infinitivo, ya sea que lo hagas de la primera forma o de la segunda, y para que puedas acomodar ese contrato de compraventa. En la fase número 3, utilidad y características de los documentos administrativos, aquí, además de los documentos legales, también es importante aprender a reconocer la utilidad de las características de los documentos administrativos. Y en este caso te presento este de aquí, que sería lo de la cámara del papá de Cristina. Aquí hay que identificar esos elementos. Por ejemplo, el primero, que sería el nombre de la tienda. Enseguida sigue el logotipo de la tienda. Abajito de ahí tenemos el costo con IVA. Después cantidad con letra, condiciones de cambio. Tenemos el código de barras y al finalizar la fecha y hora de la transacción. Ahora, también es importante que sepas identificar los recibos, que son documentos que encontramos con mucha frecuencia, pues generalmente los emiten los comercios. Y aunque no tienen una estructura única, muestran un cierto orden muy parecido y más o menos convencional. Es por eso que te pongo este aquí en pantalla, donde el número 1 sería el importe numeral, el segundo, nombre de quien recibe el efectivo o cheque, el número 3, importe literal, 4, una breve descripción del pago, 5, número del cheque y del banco, 6, lugar y fecha de emisión, y por último número 7, firma del cajero en señal de haber recibido el conforme.
Y ya para finalizar lo que vienen siendo estas fases, la fase número 4, los documentos administrativos y legales en mi comunidad, nosotros vamos a tener que identificar 3 documentos legales y vamos a tener que analizarlos. Uno de ellos bien puede ser este, que es el recibo de la luz, que es muy común acá en nuestro país. También tenemos este otro que sería, un recibo de pago de la proveedora de limpieza de México, o igual puede ser una factura de, un servicio telefónico. Tú puedes escoger el que tú gustes, pero que sea obviamente un documento legal. Para después, completar la siguiente tablita, donde vamos a poner el tipo de documento en estas partes de arriba. Vamos a poner para qué sirve, qué datos lleva, qué señalan los elementos gráficos, cómo protege este documento a quien compra, vende bienes o servicio. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.